¿Y si te dijera que muchos persiguen el propósito como un destino oculto, una epifanía divina que cambiará todo? Pero la verdad es que ese instante mágico raramente llega, y mientras lo aguardan, los días se desvanecen sin rumbo. Aquí, Brian Tracy, te revelo que el propósito no se descubre, se construye. Cada elección, cada acción consciente, forja la vida plena que anhelas. ¿Listo para dejar de esperar y empezar a esculpir tu camino? Acompáñame hasta el final para desvelar cómo lograrlo. Y si deseas más herramientas para tu transformación, no olvides suscribirte. Durante años, yo mismo viví esa contradicción. Muchos ven mis logros, mis libros, mis conferencias y asumen que mi camino siempre fue claro. Pero la realidad es muy distinta. Hubo un tiempo prolongado en mi vida donde, a pesar de las apariencias, me sentía como un barco a la deriva en un mar tranquilo. Externamente, todo parecía estar en orden. Las metas se alcanzaban, los proyectos avanzaban, el reconocimiento llegaba. Hacía lo que se esperaba de mí, lo que la sociedad dictaba como correcto o exitoso. Me levantaba cada día, trabajaba incansablemente, cumplía con mis obligaciones, pero por dentro, persistía una especie de hueco silencioso, una insatisfacción que no lograba comprender ni mucho menos articular. Era una sensación inquietante, una punzada constante de que algo esencial me faltaba. Podría decirse que mi vida era un rompecabezas con todas las piezas colocadas, pero sin la imagen final que diera sentido al conjunto. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto realmente? Esas preguntas se convirtieron en la banda sonora silenciosa de mis días. Las intentaba acallar con más trabajo, con nuevos desafíos, con el afán de acumular más conocimiento o más bienes, pero la voz interna, la que susurraba sobre la ausencia de una dirección profunda, siempre encontraba la forma de regresar. Era como si corriera una maratón, marcando un ritmo implacable, pero sin una línea de meta clara, sin saber por qué corría. Me obsesioné con la idea de que mi propósito era un secreto esperando ser desenterrado, una fórmula mágica que alguien más tenía y que yo debía encontrar. Leía libros de filosofía, de autoayuda, buscaba mentores, asistía a seminarios de todo tipo, escuchaba a gurús, a empresarios exitosos, a líderes espirituales. Esperaba que una de esas fuentes externas me entregara la respuesta, una especie de mapa detallado que me indicara mi verdadero destino. Pensaba que si reunía suficiente información, si seguía suficientes consejos, algún día, en un momento de revelación, todo se aclararía y mi vida tendría, por fin, un sentido rotundo e inquebrantable. Pero la epifanía no llegaba, o al menos, no de la forma en que yo la esperaba. Cada nuevo consejo, cada nueva lectura, me daba un destello de esperanza, un camino prometedor, solo para que, al poco tiempo, la vieja sensación de vacío y falta de dirección regresara. Era frustrante. Me sentía como un explorador que seguía pistas falsas, un buscador incansable que siempre llegaba a un callejón sin salida. Creía que mi propósito estaba allá afuera, en alguna teoría, en alguna estrategia, en algún ejemplo ajeno. Y en esa búsqueda externa, perdía de vista el lugar más importante donde debía buscar. Dentro de mí. Esa confusión y esa desazón no eran únicas mías. Es la trampa en la que caen muchos hombres. Se enfocan en el éxito superficial, en el reconocimiento, en acumular recursos materiales o sociales. Trabajan incansablemente, escalan jerarquías, construyen imperios. Pero cuando la noche cae, cuando el ruido del mundo se apaga y están a solas con sus pensamientos, una punzada, un eco, les recuerda que hay algo más, algo fundamental que aún no han abrazado. Y es porque confundimos el propósito con los resultados. Creemos que nuestro sentido de vida es una meta específica, un cargo, un nivel de ingresos, una posición social. Pero no es así. El propósito verdadero
es un manantial mucho más hondo. No se mide con números, no se valida con aplausos, se siente con el alma. Es lo que dota de valor a cada acción, incluso cuando nadie la observa. Es el ancla que nos mantiene firmes cuando el temporal arrecia y todo lo demás se desmorona. Es la razón última que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el mundo parece venirse abajo. Cometí el error de creer que mi propósito era una joya escondida que debía descubrir. Y la buscaba sin parar. Pero llegó un punto de inflexión. Una noche, tras días de agotadora reflexión, me di cuenta de una verdad simple, pero poderosa. Nadie podía darme la respuesta porque la respuesta no estaba allá afuera. No se encontraba en los libros, ni en los consejos ajenos, ni en ninguna fórmula mágica. La respuesta residía en cómo yo decidía vivir. Residía en qué principios regían mis jornadas. Residía en lo que estaba dispuesto a entregar a los demás y a mí mismo. Mi propósito no era algo que me sucedería un día si tenía suerte. Era algo que debía construir. Fue un momento de brutal honestidad conmigo mismo. Dejé de mirar hacia afuera y comencé a mirar hacia adentro, con una franqueza que nunca antes me había permitido. Tuve que enfrentarme a mis propias evasiones, a todas las excusas que había construido. Me di cuenta de que había llenado mi existencia de ocupaciones, de metas impuestas por otros, de objetivos que lucían bien desde la fachada, pero que carecían de significado genuino para mí. Era tan fácil perderme en el estruendo de las expectativas externas, en los cánones sociales que dictan cómo debería ser la vida, qué carrera tener, cuánto ganar, qué nivel de estabilidad alcanzar, qué imagen proyectar. Pero, ¿de qué sirve cumplir con todo eso si, al final del día, uno se siente hueco? Entendí que un propósito sólido no puede edificarse sobre la arena movediza de las expectativas ajenas. No puede nacer del temor a defraudar, ni de la necesidad imperiosa de aprobación. Tiene que brotar desde lo más profundo del alma, desde una convicción íntima que solo uno mismo puede alumbrar. Y para llegar a ese espacio de claridad, tuve que silenciar muchas voces. La voz del miedo que me susurraba que era demasiado tarde, que ya había perdido mi oportunidad. La voz del conformismo que me tranquilizaba, diciéndome que así era la vida, y que no había mucho más que esperar. La voz del juicio que cuestionaba cada impulso genuino de mi corazón. Y, quizás la más insidiosa de todas, la voz de la costumbre, que me mantenía anclado en la rutina, viviendo en piloto automático. Apagar esas voces internas fue un acto de coraje puro, porque al hacerlo, me quedé frente a frente con mi propia incertidumbre, con mi vulnerabilidad. Ya no había refugio en las excusas, ya no podía argumentar que no tenía tiempo, ya no podía esconderme detrás de las obligaciones. Estaba solo, enfrentado a la pregunta esencial: ¿qué quiero realmente construir con mi vida? Fue un momento aterrador, pero también profundamente liberador, porque en ese silencio, en esa introspección implacable, comenzó la verdadera transformación, no en un gran evento externo, sino en el pequeño y profundo acto de autoexamen. Me di cuenta de que el propósito no era un lujo, era una necesidad, un imperativo del alma. Y cada día sin él era un día desperdiciado, un día que jamás regresaría. Y el tiempo, cuando se esfuma, se lleva consigo la irrecuperable posibilidad de vivir con pleno sentido. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿estoy dispuesto a vivir con intención, aun cuando no tenga todas las respuestas? Esa pregunta, respondida con valentía, comienza a cambiarlo absolutamente todo. Fue ahí, en esa introspección cruda, donde empecé a hacerme preguntas que nunca me había atrevido a formular. ¿Qué me apasiona de verdad? ¿Qué injusticia me indigna hasta la médula? ¿Qué me conmueve hasta las lágrimas? ¿Qué acción o legado me haría sentir orgulloso al final de mis días, independientemente de la opinión ajena? Empecé a percibir que mi propósito
No necesitaba ser grandioso a los ojos del mundo exterior. No exigía fundar una mega empresa, ni transformar el planeta de la noche a la mañana, ni convertirme en una figura pública de alcance global. Mi propósito podía ser sencillo, pero inmensa y profundamente poderoso. Podía ser simplemente vivir con coherencia, alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Convertirme en un hombre que honra sus valores inquebrantablemente, incluso cuando nadie lo observa. Ser una presencia que deja una huella positiva en los demás, no por lo que proclama, sino por cómo vive. Ser un eje de disciplina, de integridad, de entrega constante. El propósito, me di cuenta, no tiene una única forma o molde predefinido. Para algunos será la enseñanza, para otros la sanación, para otros la creación artística o la innovación científica. Pero todos los propósitos genuinos tienen un hilo conductor, un rasgo común. Sirven a algo más grande que uno mismo. Trascienden el ego y se adentran en el reino del alma. Y en ese acto de servicio, uno se transforma. Se fortalece, se centra, se completa. Ya no busca la validación externa, porque posee una claridad interna irrefutable. Ya no corre frenéticamente detrás de todo, porque ha discernido y elegido lo esencial. Ya no necesita impresionar a nadie, porque ha encontrado un sentido profundo y autosuficiente. Este fue mi despertar. El momento en que entendí que el verdadero significado de mi vida no estaba oculto en un mapa lejano, sino latiendo en cada decisión consciente, en cada acto intencional que yo mismo construía. Y esa comprensión, esa verdad sencilla pero impactante, lo cambió todo. Una vez que logré silenciar el clamor de mis miedos y el zumbido constante del conformismo, la neblina empezó a disiparse. Me había quedado frente a frente con mi propia incertidumbre, con una libertad aterradora. Ya no había excusas ni refugios cómodos. La pregunta esencial resonaba: ¿qué deseo construir realmente con esta vida que me ha sido dada? Fue en ese punto de vulnerabilidad y autenticidad donde comenzó el trabajo más profundo. Dejé de buscar la respuesta en grandes epifanías y me concentré en el poder de los pequeños actos. Entendí que el significado no es un rayo que cae del cielo, sino una serie de decisiones deliberadas que uno teje día tras día. Mi primera tarea, y quizás la más desafiante, fue la de alinear mis acciones con mis valores más profundos. Esto no era una tarea intelectual, era una recalibración de todo mi ser. Me senté conmigo mismo, no una, sino muchas noches, y me hice las preguntas que antes había eludido. ¿Qué principios me resultan innegociables? ¿Qué tipo de hombre anhelo ser cuando llegue el final de mi recorrido? ¿Qué legado, más allá de los logros materiales, quiero dejar en las personas y en el mundo? Las respuestas no llegaron como una revelación completa, sino como destellos, como una estrella que aparece y se oculta en la noche, pero que con persistencia se va dibujando en una constelación. Descubrí que la coherencia era la brújula que me faltaba. La coherencia entre mis pensamientos, mis emociones y mis actos. A menudo, vivimos en una desconexión interna brutal. Pensamos una cosa, sentimos otra, y hacemos algo completamente distinto, impulsados por la presión externa o la inercia. Esa fragmentación interna es lo que crea el vacío, la sensación de estar incompleto, a pesar de tenerlo todo. Y ahí radica la primera piedra de la edificación: decidir vivir integralmente. Esto significó empezar a decir no, negarme a proyectos que, aunque lucrativos, no resonaban con mis valores. Rechazar invitaciones que me alejaban de mis prioridades genuinas. Incluso, y esto fue difícil, distanciarse de personas que, sin mala intención, me arrastraban hacia el ruido y la superficialidad. Muchos me veían y se preguntaban por qué de repente me había vuelto tan selectivo o tan diferente. No lo entendían. Había una frase que escuchaba a menudo: «Pero Brian, siempre has hecho esto. ¿Por qué ahora no?». Y mi respuesta, aunque interna al principio,
era cada vez más clara, porque ya no podía. Ya no podía comprometer mi tiempo y mi energía en aquello que no me acercaba a la visión del hombre que quería ser. No era orgullo, era autorrespeto. Era una declaración de guerra contra la inercia y el autoengaño. Era, en esencia, empezar a construir mi propósito, en lugar de permitir que otros lo dictaran. Este proceso de alineación no fue un evento único, sino una práctica diaria, una especie de entrenamiento del alma. Cada mañana me planteaba una intención clara para el día. No era una meta de resultado, sino una intención de ser y de actuar. Por ejemplo, hoy voy a escuchar con total presencia, o hoy voy a servir con mi mayor entrega, o hoy voy a actuar con integridad inquebrantable en cada interacción. Estas pequeñas declaraciones de intención transformaron la rutina en ritual, el esfuerzo en expresión. El trabajo ya no era solo una lista de tareas, era una oportunidad para practicar la disciplina, la excelencia, el servicio. Las conversaciones no eran solo intercambios de información, eran ocasiones para escuchar de verdad, para comprender, para conectar. Incluso el cuidado personal, el ejercicio, la alimentación, se convirtieron en actos de gratitud hacia mi cuerpo, el vehículo de mi propósito. Fue asombroso ver cómo mi energía comenzó a transformarse. Antes, me sentía arrastrado por la corriente de la vida, como si cada jornada fuera una obligación que debía soportar. Ahora, sentía una fuente interna de poder. Ya no me levantaba por obligación, sino por convicción. No trabajaba solo por dinero, sino por impacto. Los sacrificios vacíos dieron paso a entregas conscientes. Y esa diferencia, esa sutil pero profunda metamorfosis, lo cambió todo. Ya no necesitaba justificar mis decisiones ni convencerme de que estaba en lo correcto, porque lo sentía. Había una congruencia, una armonía entre lo que hacía y lo que era, y esa armonía es la verdadera paz. Y aquí viene una de las revelaciones más poderosas. El propósito no se encuentra en la contemplación pasiva, esperando la iluminación. Se revela en la acción consciente. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, cada elección alineada, cada no a la distracción, cada sí a mi verdad interior, iba delineando el camino. Era como andar por un sendero en la niebla. Al principio no ves el final, solo el siguiente paso. Pero al dar ese paso, la niebla se corre un poco más y te permite ver el siguiente. Y así, en el movimiento, en la experiencia, en el roce con la vida real, empezaron a aparecer señales, personas, momentos, aprendizajes que antes me eran invisibles. Esas señales, sin embargo, solo se hacen visibles para quien está en marcha. Quien se queda inmóvil esperando la certeza, solo encuentra más confusión. Mi propia vida, mis relaciones, mi forma de interactuar con el mundo, empezaron a reflejar esta nueva dirección. Noté que, al vivir con mayor autenticidad, dejaba de buscar la aprobación externa. Y paradójicamente, al dejar de buscarla, la encontraba. Mis relaciones se volvieron más profundas, más sinceras. Las personas que se acercaban a mí eran aquellas que también buscaban una vida con sentido, que valoraban la honestidad y el compromiso. Mi presencia empezó a inspirar, no porque lo buscara, sino porque mi coherencia hablaba por sí sola. Mi disciplina, mi integridad, mi entrega, se convertían en una invitación silenciosa para que otros también despertaran. Sin proponérmelo, empecé a convertirme en un faro para quienes aún estaban perdidos en la confusión o la apatía. Un hombre, con propósito, contagia dirección. Sin embargo, debo ser brutalmente honesto. Vivir con propósito no siempre es un camino fácil. No es una autopista libre de dudas ni de dificultades. Hubo, y sigue habiendo, días en que mi entorno no comprende mis decisiones. Momentos en que parece más sencillo volver a lo conocido, a lo cómodo, a la superficie que no exige profundidad. Porque el propósito incomoda. Te llama a dar más de ti,
Te exige mirar de frente tus incoherencias. Te pide que te levantes de nuevo aun cuando no hay aplausos. Requiere carácter, una fortaleza interna que se forja en la adversidad. Pero también te concede algo que ninguna otra cosa puede darte: plenitud. Esa sensación profunda e inquebrantable de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, aunque sea arduo, aunque sea silencioso, aunque no sea reconocido de inmediato. Esta plenitud no es una euforia constante, sino una paz sostenida. Una certeza de que, sin importar los vaivenes externos, tu columna vertebral interna permanece firme. Es el regalo de vivir con raíces, con una fuerza que nace de tu propia convicción. Por eso, si tú también sientes esa incómoda punzada interna, ese vacío silencioso que no sabes cómo llenar, te suplico, no lo ignores, no te acostumbres, no lo llames normal. Ese vacío no es el problema, es la señal. Es la señal de que estás llamado a más, a mirar dentro, a reordenar tu existencia desde el sentido, desde la dirección. Y eso no exige respuestas inmediatas, solo requiere una decisión. La decisión valiente de empezar a vivir con intención hoy. Comprender que el propósito se construye paso a paso, en la forma en que elijo vivir cada día, liberó mi mente de la obsesión por los resultados lejanos. Ya no me sentía presionado por lograr algo grande, algo visible que otros pudieran admirar. Entendí que el verdadero valor no residía en la cima de la montaña, sino en cada paso consciente que daba en la subida, alineado con lo que genuinamente valoraba. Y en esa revelación, descubrí una verdad aún más poderosa. El propósito no trata de éxito tal como el mundo lo define. Se trata de coherencia. La impecable coherencia entre mis creencias y mis actos, entre mis sentimientos y mis elecciones, entre la visión que albergaba para mi vida y las acciones que emprendía cada día. Cuando esa coherencia flaquea, uno se desintegra por dentro. Aunque la fachada parezca perfecta, hay una fractura interna que debilita cada intento de avance. Es como intentar correr una maratón con una herida sin sanar. Puedes resistir un tiempo, pero tarde o temprano el dolor te detiene. Por eso, comencé a formularme una pregunta esencial cada noche antes de cerrar los ojos. ¿Viví hoy de acuerdo con el hombre que quiero ser? La pregunta no era cuánto logré, ni cuánto gané, ni cuántas tareas completé. Era, ¿fui congruente con mis principios, con mis valores, con la visión de la vida que deseo edificar? Esa pregunta se convirtió en mi faro, rediseñando mis días de una forma radical. Dejé de abarrotar mi agenda con tareas que no me acercaban a lo esencial. Aprendí a decir no a proyectos, a personas y a actividades que drenaban mi energía y me alejaban de mi centro. Me di cuenta de que no necesitaba hacer más, necesitaba hacer con más intención. Y eso me condujo a una práctica que transformó mi existencia. Iniciar cada día con un propósito definido y cristalino. No un objetivo grandioso o una meta inalcanzable, sino una intención específica y significativa para las horas venideras. Hoy quiero escuchar con presencia. Hoy quiero servir con entrega. Hoy quiero actuar con integridad. Porque cuando un hombre vive con intención, no importa si el mundo lo reconoce o no, él sabe que está en el camino correcto, y esa certeza, esa paz interna, le basta. Vivir con propósito no es un estado que se alcanza una vez y se perpetúa sin esfuerzo. Es un trabajo diario, una disciplina del alma. Es elegir conscientemente, una y otra vez, aquello que te alinea con tus valores más preciados. Y sí, habrá días en que falles, días en que te desvíes, en que olvides tu compromiso, en que caigas. Pero incluso esos días pueden tener un propósito, si los utilizas para aprender, para corregir el rumbo, para volver a tu centro con más fuerza. El propósito no exige perfección, exige compromiso. No te pide que lo tengas todo resuelto, te pide que no te rindas, que sigas caminando, aun cuando el sentido todavía no esté del todo claro.
porque hay algo fundamental que descubrí en este peregrinaje. El propósito se aclara mientras avanzas. No esperes tener todas las respuestas para empezar. Empieza con lo que sabes, con lo que intuyes, con lo que resuena en lo más profundo de tu ser. Avanza desde ahí, y en el movimiento, en la experiencia, en el contacto con la vida, aparecerán las señales, las personas, los momentos, los aprendizajes que te ayudarán a ver con mayor nitidez. Pero esas señales, amigo mío, solo se muestran para quien está en marcha. Quien permanece inmóvil esperando la certeza, solo encuentra confusión. Quien actúa, aunque sea con dudas, abre el camino. Porque el propósito no se revela en la contemplación pasiva, sino en la acción consciente. Y eso lo cambia absolutamente todo. Amigo mío, vivir con propósito no es un atajo, es la única ruta hacia la verdadera plenitud y una paz inquebrantable. Es una elección diaria, un compromiso solo contigo. No esperes permiso. Tú eres el arquitecto de tu propio sentido. Si este mensaje te movió, suscríbete para más herramientas. Y en los comentarios, dime, ¿qué decisión tomarás hoy para vivir con intención? Tu historia importa y espera ser escrita.